y bienvenidos a este space de Ojo Público, un espacio que hemos creado para informar, reflexionar y analizar los hechos más relevantes ocurridos en las regiones del Perú a lo largo de esta semana. Les saluda Clarice Cárdenas, yo soy periodista de Cusco y les doy la bienvenida al programa de hoy, miércoles 27 de octubre. Esta noche me acompaña mi colega Magali Estrada, periodista de la región de Ancash, con quien vamos a conversar con ella vamos a estar conversando con Osvaldo Molina, economista e investigador de la Red de Estudios para Desarrollo, y con Samuel Rota, director ejecutivo de Proética. Vamos a hablar esta noche sobre la corrupción en los gobiernos regionales, las obras inconclusas y cómo la corrupción afecta la vida de las personas. Buenas noches, Magali. Clarice, muy buenas noches. Reitero la bienvenida a nuestros invitados y por supuesto también a todas las personas que nos acompañan esta noche en este space. Esta semana, hay que recordar, Clarice, amigos, que en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, junto a 12 funcionarios del gobierno regional, fueron detenidos, acusados de ser parte de una organización criminal que mediante la entrega de coimas, terrenos y trabajo para sus allegados captó a los consejeros regionales de oposición para que abdiquen de sus funciones o de la función fiscalizadora. Lamentablemente esta noticia no es una novedad, ¿no? Pues actualmente hay 18 gobernadores regionales investigados, detenidos o acusados por actos de corrupción. Precisamente para empezar este programa, quisiera darle las buenas noches a Osvaldo Molina y preguntarle, Osvaldo, ¿cómo afectan los actos de corrupción al desarrollo de una región? Hola, primero que nada, no sé si me logran escuchar. Muchas gracias por la invitación. Mira, es terrible. Y yo creo que la mejor manera de entender cómo los actos de corrupción afectan el día a día de las personas es imaginarnos en medio de la pandemia, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, tu abuelita, ¿no? Está enferma, está con COVID, necesita ser trasladada, ¿no? En ese momento terrible del pico de la pandemia, y tú vas buscando dónde atenderla y vas a encontrar, pues, un montón de obras y construcciones paralizadas, inconclusas, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Ves bloques macizos, pues, de cemento que son en el fondo, pues, mudo espectador de esta tragedia que es la corrupción. Y desafortunadamente, tu abuelita va a tener que ser tratada en un centro médico de segundo nivel porque, y este es un dato que justamente sacó Ojo Público hace un tiempo, existen 14 hospitales en diversas regiones que están paralizados por presuntos actos de corrupción y en los que se ha gastado ya 1.900 millones de soles. Entonces, si uno se pregunta por qué la pandemia nos golpeó tan fuerte, bueno, hay muchas respuestas, pero una de esas, y central, es este tema de la corrupción, sobre todo el tema de la corrupción en las regiones, que no es un tema alejado, como lo intento expresar, ¿no? Es un tema que nos toca a todos, que es muy cercano, ¿no? El caso de tu abuelita cuando estuvo enferma, el caso de tu hijo cuando no tienes en tu posta médica los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y podríamos hablar largo del tema, pero nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias a ti, Osvaldo, por acompañarnos esta noche. Y lo que mencionas es cierto, todos tenemos alguna imagen muy dura de la pandemia, donde la corrupción nos ha quitado no solamente la oportunidad de tener acceso a un sistema de salud de calidad, porque nuestro sistema de salud ha colapsado, sino también muchas otras oportunidades. Tanto Magali como yo venimos de regiones con una larga lista de gobernadores regionales inmersos en procesos judiciales o encarcelados, como es el caso de César Álvarez, quien fue gobernador regional de Ancash y es el primer político peruano sentenciado por corrupción en el caso de Odebrecht, o del ex gobernador Jorge Acurio, quien fue gobernador de Cusco y ha sido investigado también por recibir presuntamente sobornos de la constructora. Samuel, buenas noches. Samuel es director ejecutivo de Proética y esta noche nos acompaña. Samuel, quería preguntarte, ¿cuáles son los factores que permiten que nuestras autoridades regionales terminen implicadas en casos de corrupción o en algunos casos hasta encarceladas? Bueno, muy buenas noches y muchas gracias también por invitarme a conversar sobre esto.
La pregunta que hace Clarice es enorme, ¿no? Los factores son, uff, podríamos hablar larguísimo sobre ello. Una cosa que a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención es esto que se señaló al inicio, ¿no? Que hay actualmente 18 gobernadores regionales investigados. En realidad son más, ¿no? Estos 18 corresponden al periodo de los que fueron elegidos para 2019-2022, ¿no? Pero el año 2018, precisamente, la Procuraduría Anticorrupción emitió un informe especial sobre cuántas autoridades subnacionales estaban involucradas, ¿no? Y en ese momento, para el 2018, tenía alrededor de 57 gobernadores regionales que estaban siendo investigados, procesados o ya habían llegado a ser sentenciados, ¿no? Este, si sumamos a eso alcaldes provinciales y distritales, llegaban a más de 2.000 autoridades descentralizadas que estaban en esa situación. Entonces, eh, claro, el asunto es, oye, si ya vienen siendo identificados en gran cantidad y vienen siendo investigados y en algunos casos han llegado a ser sentenciados, ¿por qué siguen pasando estos escándalos, estos problemas en esta cantidad, ¿no? O sea, 18 son tres cuartos, ¿no? 18 gobernadores son tres cuartos de todas las autoridades regionales que están siendo investigadas por corrupción. Entonces, eh, hay claramente una sensación de lo que les pasó antes a los anteriores no me va a pasar a mí, ¿no? Ahí empecemos por eso. Es decir, puede haber una sensación de impunidad, ¿no? Eh, Esta sensación de impunidad puede alimentarse de que en términos de condiciones objetivas en la gestión descentralizada, el sistema de controles y contrapesos es muy frágil, es muy ineficiente. Existen, ¿no? Los controles y contrapesos existen y existen en no, o sea, están presentes ahí en distintos niveles. Eh, pero en la práctica o están corruptos, y es lo que precisamente hacía Cáceres Llica, corrompía, capturaba al Consejo Regional, que es un mecanismo de contrapeso, ¿no? Y de control. O están desbordados, ¿no? Las oficinas de control institucional de las propias entidades están pues desbordadas, los fiscales anticorrupción de las regiones están pues saturados, ¿no? O tienen muy pocas capacidades, no dialogan entre ellos, no articulan y por lo tanto no pueden detectar, no pueden prevenir, en fin, ¿no? La vigilancia ciudadana misma es débil, precaria, que a quienes denuncian se les persigue, ¿no? Y pasa lo mismo con los periodistas. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que están favoreciendo este tipo de sensación de que no me va a pasar a mí, ¿no? Y que podría ayudar a explicar esta persistencia en los casos, en los escándalos, ¿no? Samuel, lo que tú dices es muy importante porque, claro, al no tener un contrapeso que pueda fiscalizar, que pueda actuar correctamente en el gobierno, como ha ocurrido en el caso de Arequipa, los gobernadores regionales parece que tuvieran carta libre para actuar. Y eso se ve por un lado, pero por otro también hay un hecho que está ocurriendo de parte de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Magali, sé que en un par de minutos se vas a poder volver a conectar, pero lo voy comentando. Estos días la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, exactamente el día lunes, ha emitido un comunicado en el que afirma que los supuestos actos de corrupción parecen no contar con evidencias legales y rechazan una supuesta estigmatización que se estaría haciendo que vincula a los gobiernos regionales con algunos casos de corrupción. Y esto me trae una pregunta para ambos. Estando cerca ya nosotros como país de las elecciones regionales y municipales,
¿Qué es lo que deberían de considerar los ciudadanos y las ciudadanas antes de votar para que no tengamos nuevamente autoridades corruptas o nuevamente, como tú lo mencionas, Samuel, autoridades que vayan a corromper a su consejo municipal, a su consejo regional? Comenzamos contigo, por favor, Osvaldo. Sí, claro. No, bueno, mira, complicada pregunta, pero yo creo que es fundamental que cambiemos algo, ¿no? Claramente la política en el Perú no es lo que debería ser. Y antes de responder, te quiero dar un dato más, porque creo que las personas tienen que entender esto, ¿no? Eh, si quisiéramos realmente, o sea, si el Perú necesita una revolución que generar, es esta, es la de cambiar la eficiencia y el tema de la corrupción en el Estado. Es lograr que el Estado pueda transformar los recursos que genera en servicios públicos de calidad para los peruanos, en especial para los más vulnerables. Esa es la verdadera revolución que el Perú necesita. Y te doy un par de datos para que se hagan una idea y luego paso a intentar responderte esa pregunta, que es una pregunta muy compleja, por cierto. Pero mira, nuevamente con temas de la pandemia, ¿ya? Para que la gente se dé cuenta del drama que significa esto. El presupuesto de salud se ha más que triplicado en la última década en el Perú. Más que triplicado. ¿No? Pasó de 5,7 miles de millones de soles en 2009 a 20,9 miles de millones de soles en el 2021. ¿Por qué? Habiendo triplicado el presupuesto de salud, algo que difícilmente muchos países pueden decir, habían tan pocas camas UCI en el momento del inicio de la pandemia? ¿O por qué 8 de cada 10 establecimientos de primer nivel de atención seguían teniendo una infraestructura inadecuada? Y cuando pensamos en esto, es imposible que no hablemos de los gobiernos regionales y locales, porque ellos deben ejecutar el 60% del presupuesto total del sector salud. Entonces, los peruanos debemos darnos cuenta que si hay algo por lo que debemos luchar es esto, porque esto realmente cambiaría la vida de los más pobres, de los más vulnerables, con mejor educación, con mejor salud, con mejores servicios. Dicho eso, ¿qué poder hacer? ¿No es cierto? Porque nos vamos a encontrar el próximo año con un nuevo proceso electoral en donde nada ha cambiado, ¿no es cierto? Como decía Samuel, tres de cada cuatro gobernadores regionales tienen temas de corrupción y seguramente los que se presenten también tendrán estos mismos problemas de corrupción. ¿Qué poder hacer? Tenemos primero, es evidente que hay un tema, digamos, perverso en el sistema político que hace que las opciones no sean buenas, ¿no es cierto? Pero por el lado de los ciudadanos, está claro que también tenemos una obligación de informarnos mejor, ¿no? De no dejarnos engañar por el mensaje fácil, pero vacío, ¿no? Hay cada día más plataformas, por ejemplo, en las elecciones presidenciales y del Congreso hubieron plataformas que nos daban y nos brindaban información sobre los candidatos, ¿no es cierto? Entonces, seguramente también aparecerán plataformas de este tipo para, para las elecciones regionales. Los ciudadanos tenemos una obligación de informarnos y votar mejor, porque si bien yo creo que el origen es hay un tema, ¿no? de un sistema político que no ha funcionado, que no está funcionando el sistema político en el Perú, unido a una regionalización que probablemente no se hizo como debió hacerse, pero no podemos los ciudadanos dejar de darnos cuenta que también somos responsables de estos resultados, ¿no? Ahí, por ejemplo, Proética, con Samuel a la cabeza, hicieron un experimento interesante de cómo intentar evitar o reducir la corrupción, pero bueno, seguramente eso lo conversaremos luego. Pero en fin, por ahí las primeras impresiones. Muchas gracias por tu participación, Osvaldo. El dato que nos has dado a mí me ha despertado la principal pregunta. ¿A dónde se ha ido ese presupuesto de salud que se ha triplicado en estos años? ¿Por qué ese presupuesto no ha respondido o no nos ha brindado un respaldo para tener un sistema de salud eficiente
ante la pandemia de la COVID-19 que tantas vidas se ha llevado. Samuel, ahora paso contigo, por favor, para que también en la misma línea, ¿qué es lo que deberían de considerar los ciudadanos antes de votar para no repetir nuevamente esta historia que parece cíclica cada 4 años? Y también, por favor, quisiera que nos cuentes un poco la labor que están haciendo desde Proética. Bueno, Clarice, yo subrayaría lo que señala Osvaldo, ¿no? El asunto, digamos, frente a los incentivos perversos del sistema político, frente a la prevalencia de los partidos cascarón, frente a los intentos de contrarreforma política que estos días están por concretarse en el Congreso, le queda a los ciudadanos pues una responsabilidad, ¿no? Y es esto que él señalaba, informarse con mucha más, este, eh, con mucho más detalle, con mucho más rigor, un poquito más, a, a ver, algunas coordenadas podrían ayudarnos. Sus cuentas de campaña claras. Si no rinden cuentas, si no presentan su informe de campaña intermedio, por ejemplo, que es una obligación que tienen que hacer, descártalo. O sea, así de fácil. Estás dudando, ¿no? No sabes por quién votar, este te parece, este también, ¿no? Y uno de esos no presentó su informe de campaña de medio término, ya, lo descartaste de arranque, ¿no? Em, Sobre eso puedes sumar otras cosas, ¿no? Revisar pues sus hojas de vida, la información está, la información existe, ¿no? Eh, el asunto es utilizarla. Cada vez hay más esfuerzos y en esta campaña han habido varios esfuerzos de ciudadanos, ciudadanas independientes que han tratado de facilitar el acceso a esta información, de poder traducirlo en infográficos, en cosas que puedan circular cada vez más. Aún, sin duda, hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Ahora, yo quería comentar algo que señalaba, no sé si Magali o Clarice, con respecto a este comunicado de la Asamblea de Gobiernos Regionales, ¿no? Y claro, yo lo leería desde el otro lado también, y es que las sospechas de corrupción, las investigaciones de corrupción, eh, no necesariamente van a llegar a sentencia. Es decir, de estos 18 que están siendo investigados en este periodo, no significa que todos necesariamente sean corruptos, ¿ya? Eh, Algunos pueden haber sido este, involucrados por, sí, de un ímpetu, no sé, de algún fiscal, ¿no? O qué sé yo. Pueden haber muchas razones por las cuales una persona termina siendo investigada por un caso de corrupción. Y no le falta razón a la Asamblea de Gobiernos Regionales cuando dice no estigmaticemos, ¿ya? Em, pero aquí entra otro elemento a jugar y es que las investigaciones tienen pues que ser más ágiles, ¿no? Es decir, tiene que haber mucha más solvencia en los cuerpos fiscales a nivel subnacional, en las procuradurías a nivel subnacional, mucha más rapidez, pero para eso necesitan pues estar bien capacitados, necesitan tener presupuesto adecuado para poder llevar adelante las diligencias. No puede ser pues que un peritaje demore pues meses, ¿no? Entonces, hay un gran tema pendiente en materia de inversión en anticorrupción para poder responder con mucha más agilidad a estos escándalos, casos, investigaciones y poder deslindar la paja del trigo, ¿ya? Y ese es un reto que tenemos como país hace ya bastante tiempo, ¿no? Eh, Desde Proética nosotros venimos, y esto es algo que venimos haciendo desde hace un par de meses, es impulsando una suerte de agenda priorizada en materia de anticorrupción que le da mucho peso a la prevención. Es decir,
trabajemos en evitar que se lleguen a destapar estos escándalos, que se lleguen a generar estas sospechas. ¿Y eso cómo lo tenemos que hacer? Eso lo tenemos que hacer fortaleciendo el régimen de transparencia y acceso a la información pública. En el Perú existe disponibilidad de documentos, disponibilidad de información, pero hay mucho más que hacer. La gente que quiere hacer auditoría independiente, ciudadana, de la gestión de sus municipios o gobiernos regionales, difícilmente va a poder escudriñar en un contrato. Que son cosas, pues, crípticas, ¿no? Se necesita avanzar, se necesita dar un paso más en convertir ese documento técnico y altamente complejo en algo, en una pieza de comunicación más simple que cualquier persona con, digamos, con un mínimo de formación pueda entender y por lo tanto pueda plantear y pueda exigir cuentas, exigir respuestas a las autoridades en el momento, ¿no? Para evitar que las cosas vayan a crecer, a escalar, ¿no? Se necesita reformular nuestro sistema de control. Nuestro sistema de control durante años ha estado concentrado en controlar las cositas chiquititas, ¿no? El sellito en la boletita, ¿no? En la firmita en la hoja de comisión de servicios, mientras se pasaban los grandes casos por el costado. Entonces hay un trabajo fuerte que actualmente está empeñado el Contralor Jack en cambiar el enfoque, ¿no? Y eso a nosotros nos parece bien importante, pasar a un control más, como le dicen, preventivo, ¿no? Darle la alerta a las autoridades antes de que estalle el chupo, digamos, ¿no? Y así, bueno, hay una serie de elementos más que se pueden hacer. Sin duda, invertir en anticorrupción, como señalaba, es una de las cosas que están pendientes y que tiene que trabajarse también, ¿no? Reformular nuestro sistema de contrataciones, pasar a niveles más exigentes de transparencia en la contratación pública, como decía hace un momento. En fin, hay una serie de cosas que se deben y se pueden hacer, ¿no? Después puedo hablar un poco de este experimento que señalaba Osvaldo y que es una experiencia bien, bien interesante, no solo en Perú, sino en el mundo, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí para no capturar la conversación. Muchas gracias, Samuel. Como nuestros invitados han mencionado, es prioritario reformular nuestro sistema de control y también de contrataciones y sobre todo como ciudadanos, informarnos de mejor manera, tomar en cuenta mucho cuáles son las cosas que no están cumpliendo nuestros candidatos, incluso en campaña, por ejemplo, informar sobre de quién está viniendo el dinero que están utilizando en campaña. Estos elementos creo que a la ciudadanía le van a servir mucho para no pensar el voto en la fila del local de votación, sino a tomarse mucho más en serio la chamba de averiguar, la chamba de ver quiénes son los candidatos más idóneos. Definitivamente hay muchos portales que se abren y también hay muchos esfuerzos, por ejemplo, desde el lado del periodismo que nosotros tratamos de hacer para llevarle a los ciudadanos y a las ciudadanas la información más clara sobre los nuevos candidatos. Ujú. Efectivamente, Clarice, retomando un poco lo que también se dijo al inicio, ¿no? Es importante tener en cuenta que la corrupción nos toca, ¿no? Y precisamente una de las consecuencias más resaltantes de la corrupción en las regiones, por ejemplo, es la paralización de las obras. La pandemia ha encontrado a muchas regiones con un sistema de salud colapsado, por ejemplo, y con hospitales a medio construir, como se mencionaba al inicio, como en el caso del Antonio Lorena de Cusco, por ejemplo, una de las obras de Odebrecht, u otros hospitales también en otras regiones, como en Puno. El día de hoy, el Contralor General Nelson Schack informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por ejemplo, que de las 2.445 obras paralizadas que se han identificado en todo el Perú y que en total están valorizadas más o menos en 18.000 millones de soles, a septiembre de este año solo 66 se han logrado reactivar al amparo de este decreto de urgencia 08 que establece medidas extraordinarias para de algún modo destrabar estos proyectos. El Contralor ha exhortado, ¿no?, a que se tomen las acciones urgentes para reactivar estas obras pendientes para que sean puestas a disposición de la población en las diversas regiones y también ha insistido en que deben ser pronto, ¿no? Porque este proceso de reactivación incluso no es muy rápido, ¿no? Puede tardar por ahí hasta 6 meses.
En ese contexto, precisamente quisiera preguntarle a Osvaldo, ¿cómo afecta, porque quiero que retomemos lo que se hablaba al inicio un poco, ¿no? ¿Cómo afecta a la vida de los ciudadanos o el desarrollo de la región una obra paralizada, ¿no? Como un colegio, un hospital, una posta? Es una excelente pregunta, porque mira, yo creo que en el imaginario de muchas personas, la corrupción es un evento lejano, ¿no es cierto? Y por eso es que se acuñan frases como roba pero hace obra. Y eso no es verdad, ¿no? Y por eso es que yo siempre intento dar datos sobre estos temas, porque creo que ayudan a visualizar el enorme impacto que tiene la corrupción en la vida de las personas, en el día a día. Te voy a dar un ejemplo que es terrible, ya es tremendo. Eh, Ustedes imaginarán que para una localidad que no tiene agua, alcantarillado, obras de alcantarillado, ¿no? Debe ser como una extraordinaria noticia. Pues eso que suena como una extraordinaria noticia, desafortunadamente no necesariamente lo es debido a la corrupción. Y aquí yo los invito a revisar la investigación de, eh, de Antonella Bancalari, que es una peruana que ahora es académica en Escocia y que es investigadora afiliada también de la Red de Estudios para el Desarrollo, redes. Y ella lo que demuestra es cómo todas estas obras que se paralizan debido a la corrupción terminan teniendo un enorme impacto sobre la vida de las personas, al punto que aumenta la enfermedad entre los niños. Esto es un dato estadístico, ¿ah? O sea, ella revisó todas las paralizaciones en el Perú y encontró cómo estas paralizaciones terminaban generando un aumento en las enfermedades y un aumento en la mortalidad infantil. Y uno se puede preguntar por qué. Y lo que ocurre es que en esta localidad, ¿no? Que yo les contaba, esta localidad imaginaria, en donde uno podía recibir con mucha alegría que iba a haber unas obras de alcantarillado, etcétera, como luego se paralizan las obras por la corrupción, se quedan las zanjas, y estas zanjas que terminan teniendo, pues son huecos en medio, pues imagínate años teniendo pues una zanja enorme delante de tu casa, ¿no es cierto? Se llenan de agua, por tanto de insectos, de mosquitos, y atraen enfermedades, e incluso son zonas de riesgo para los niños que juegan en esas zonas. Quizás ustedes no se acuerdan, pero hay varias historias de niños que mueren por la caída en estas zanjas. Entonces, lo que yo quiero transmitir aquí es, oigan, no es cierto que la corrupción es un tema lejano. La corrupción te afecta, afecta a tu vida, afecta a la vida de tus hijos, porque eso que debió ser una buena noticia termina siendo una tragedia para la comunidad, ¿no es cierto? Una tragedia para la familia, para los niños, ¿no es cierto? Y la historia, bueno, seguramente Samuel tiene más información sobre esto, pero básicamente terminan dando licitaciones a empresas que no pueden acabar las obras, básicamente para poder obtener el primer pago y luego desaparecen y se queda ahí todo completamente paralizado, dificilísimo después de retomar, una complicación legal, es un drama. Quiero además dar un par de datos más para que se hagan una idea del efecto, ¿no? Hace unos días, ¿no? Las personas estábamos sorprendidas, quejándonos, ¿no es cierto?, de un distrito de Lima que no tenía agua. Bueno, yo les cuento que en el tema de agua y saneamiento, en el Perú, ¿ya? Todavía hay como 2,5 millones de peruanos en el ámbito urbano y 5 millones en el ámbito rural que no cuentan, por ejemplo, con servicios de saneamiento, ¿ya? Cerrar esa brecha de agua y saneamiento en el Perú implica una inversión de 49 mil millones de soles. Suena un montón de dinero, suena algo que no podemos hacer. Pero, ¿qué pasaría si yo les cuento que entre el 2017 y 2019 se invirtió el 35% de lo necesario para cerrar dicha brecha? Ustedes dirían, es una historia fantástica, y por tanto estaríamos esperando que al menos un tercio
millones de personas que no tienen servicios de saneamiento estarían mejor. Pero miren lo que les digo, a pesar de que se invirtió el 35% de lo necesario para cerrar la brecha, solo se ha tenido avances de 13% en agua y solo 8% en saneamiento. Y es la misma pregunta te queda, ¿no?, en la cabeza. ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Dónde están? ¿No? Porque entonces, cuando uno escucha estas historias y cuando uno además revisa los datos, lo que encuentra es que en los últimos años, el Perú ha generado recursos para mejorar la vida, la calidad de vida de los peruanos, sobre todo de los más pobres. Pero estas vidas no han mejorado debido a que, vamos a decir, en el trayecto, ¿no es cierto? Imagínate que el Estado fuese una cañería, ¿no? Había agua de un lado, pero cuando teníamos que abrir el caño del otro lado, cayeron solo gotas. ¿Qué pasó en ese trayecto? ¿Por qué esa cañería del Estado tiene huecos? Bueno, hay mucho de ineficiencia, que también es un tema que deberíamos discutir, pero también de corrupción, ¿cierto? Entonces, yo quiero que las personas que están ahorita en el space, pero bueno, que eventualmente puedan escuchar esto, se den cuenta que la corrupción golpea su vida, ¿no? Con el ejemplo de los niños, pero con el ejemplo de estos hogares que no tienen el servicio de agua y saneamiento que debieron tener, o esos locales de salud. O también yo te cuento que se ha casi también triplicado en los últimos 10 años el presupuesto de educación, pero mira cómo están los centros educativos en el Perú. Entonces, hay mucho que tenemos que entender. O sea, en el Perú requerimos comprender qué ha pasado, ¿no?, con todos los recursos de estos años. Y entonces tú me preguntas cómo esto puede afectar ya no solo la vida, ¿no?, de los individuos, de las personas, sino el desarrollo económico del país. Y yo creo que es clarísimo, ¿no? Porque si un país, ¿no?, genera los recursos, pero no los puede transformar en servicios públicos de calidad, no los puede transformar en mejor calidad de vida, pues estamos hablando de un país que no se puede desarrollar. Es una piedra en el camino, la corrupción, para poder generar desarrollo, ¿no? Así de simple. En muchos casos los gobiernos regionales no son motores de desarrollo y esa es la verdad, ¿no? Desafortunadamente no es eso. En muchos casos, y lo digo con mucha tristeza, ¿no?, los gobiernos regionales, la descentralización, es posibilidad, pues, de mayor corrupción y de despilfarro de recursos, ¿no? Tristemente. Muchas gracias por traer a colación la investigación de Antonella. Nosotros hemos podido contribuir a la difusión de esta investigación a través de su videocolumna. Pueden encontrarla en nuestro canal de YouTube, Las obras de saneamiento inconclusas, incrementa la mortalidad infantil. Ese es el título. Y sí, como tú lo has mencionado, en esta investigación, Antonella señala que las obras de alcantarillado, que no se terminan, han generado el incremento de la muerte de niños en nuestro país. Y este es un dato que realmente nos llama a reflexión. Y también lo que mencionabas al inicio, de que la revolución que el Perú necesita es la de transformar los recursos y que estos se conviertan en servicios públicos de calidad que beneficien a los más vulnerables, porque no nos sirve seguir generando, como lo mencionabas, recursos si no van a mejorar la vida de las personas. Muchas gracias por tu participación, Osvaldo. Samuel, tenemos la misma duda para ti. ¿Cómo es que las obras paralizadas, que en muchos casos están no solo vinculados a la pandemia, sino también a casos de corrupción? Hay muchísimas obras. En mi región, un caso emblemático es el Hospital Antonio Lorena, que es una mole increíble, es un complejo hospitalario muy grande que lamentablemente ahora los cusqueños no han podido utilizar para responder a la pandemia. ¿Cómo estas obras paralizadas y vinculadas a los casos de corrupción afectan la vida de los ciudadanos? Sí, pues lo del Hospital Lorena es de verdad una vergüenza, ¿no? Tiene años paralizada. Y, a ver, este asunto de la paralización de obras como consecuencia de las investigaciones, de los casos, los escándalos de corrupción,
No es nuevo, tiene ya bastantes años y de hecho eh, la Contraloría venía desde hace mucho tiempo atrás insistiendo en generar una normativa que permita reactivar obras que fueron, que estaban en esta situación. Y esto pues se logra finalmente, eh, después de un trabajo de coordinación política, en fin, el año 2019. En el año 2019 se aprueba un decreto de urgencia, digamos, en el interregno parlamentario, ¿no? ¿Se acuerdan? Entre la disolución del Congreso y la elección del nuevo Congreso Complementario 2020. En ese momento se genera una serie de decretos de urgencia. Uno de ellos fue este que establecía lineamientos para facilitar la reactivación de obras que estuvieran paralizadas por estas situaciones. El asunto es que 2 años después, y aquí está pues la noticia que tú señalabas, ¿no? Eh, el Contralor ha informado hoy día que eh, las entidades públicas han hecho su catálogo, ¿no? Porque era una de las obligaciones de este decreto de urgencia. Las entidades tienen que establecer, poner una relación de cuáles eran las obras que tenían paralizadas, ¿no? Y se ha detectado que efectivamente son más de 2.000 y pico obras paralizadas, ¿no? Y luego están las soluciones, es decir, estas obras paralizadas, ok, se le puede aplicar distintas soluciones. Una de ellas es resolver el contrato, por ejemplo. Se resuelve el contrato en el marco de ley de contrataciones y se complementa con un proceso adicional. O se coordina con el proveedor para continuar la obra mientras siguen las investigaciones. En fin, hay un conjunto de soluciones previstas en este decreto de urgencia, pero de las 2.000 y pico, 2.400, no recuerdo exactamente ahorita qué fue lo que dijo, hay solamente 60 o 65 que se han logrado reactivar. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Hay allí una solución que se trató de incorporar, que se trató de adoptar y no parece estar funcionando tampoco, ¿ya? Entonces es necesario hacer una revisión urgente de esto y tomar los correctivos que sean necesarios para poder solucionar el corto plazo, ¿no? El corto plazo que es es decir, cómo hacemos para que las obras que están paralizadas puedan terminarse de forma apropiada, ¿no? No tampoco terminarse a la loca, sino terminarse de forma correcta. Este, entonces hay ahí un problema serio y una necesidad urgente que debiera eh, esto revisarse a nivel de nuestras autoridades públicas, ¿no? Porque si no vamos a tener pues todo esto otro que ya se ha venido señalando, que Osvaldo ha mencionado a través de la investigación de Antonella y la propia información que él nos compartía también, ¿no? El impacto que tiene sea por corrupción, sea por ineficiencia, sea por lo que fuere, pero un proyecto que no termina es un proyecto que va a generar, mantener brechas o ampliarlas, ¿no? Y eso es un costo adicional para el desarrollo de nuestro país, ¿no? La gente, y con esto trato de terminar esta parte, a través de las encuestas o las encuestas que hace Proética cada 2 años, eh, iden- eh, identifica claramente la corrupción como uno de los problemas del país, ¿no? Uno ve claramente cómo la preocupación de la población por la corrupción como problema ha evolucionado desde el año 2002 hasta el año 2019, una curva clarísima de aumento por la preocupación de por este problema, ¿no? Pero al mismo tiempo, y aquí volvemos a las actitudes de la ciudadanía, ¿no? Al mismo tiempo, estos datos que tenemos en nuestras encuestas registran esto de lo que se habla usualmente, ¿no? La normalización de la corrupción. Para la gente la corrupción es algo normal y esto lo medimos a través de someter a los encuestados, a las encuestadas a una serie de conductas, ¿no? Ejemplos de conductas de corrupción concretas y se les pide
que muestren su nivel de acuerdo o desacuerdo, de tolerancia o intolerancia, ¿no? Y lo que encontramos es bien preocupante, porque por lo menos 2/3 de la gente muestra una actitud bastante ambigua, ¿no? Es decir, muy poca gente te rechaza categóricamente las conductas de corrupción. Y la gran mayoría se ubica en ese rango medio muy grande en el cual sí, pues está mal, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? Que una autoridad elegida contrate a sus simpatizantes de campaña, aunque no tengan calificaciones, y bueno, está mal, ¿no? Pero así es, pues, ¿no? Así es, así ha sido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Esa actitud de, 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 de tolerancia y de normalización tiene que sumarse y tiene que enfrentarse también, ¿no? Y eso se enfrenta de distintas maneras y con distintas estrategias. Eso no lo puedes enfrentar con castigo, ¿no? Eso tienes que enfrentarlo con mucha docencia, con mucha, ¿no? Con campañas muy inteligentes que aún no podemos encontrar cómo, ¿no? Encontrar por dónde hacer para empezar a acabar y erosionar esa tolerancia, ¿no? Es algo que tenemos como sociedad que enfrentar y reconocer como un problema serio, ¿no? Porque es finalmente el colchón cultural sobre el cual ocurren todos estos escándalos, casos, en fin, ¿no? Gracias, Samuel. Efectivamente, mira que mencionabas lo de las obras paralizadas y la urgencia que tenemos de que éstas se puedan reactivar. Sin embargo, de algún modo, por ejemplo, hemos perdido, creo, un par de años, ¿no? Con este decreto, esperando de que se puedan reactivar las obras, pero finalmente solo 66 se han logrado reactivar, que es una cifra bastante corta en realidad. Hablando ya de los casos de corrupción en regiones, por ejemplo, muchas veces se detectan muy tarde, cuando de algún modo el delito ya se cometió, el presupuesto se ha ejecutado o cuando la obra ya lleva muchos meses paralizada. Hablabas de cuán tolerantes podemos ser los ciudadanos con la corrupción, sin embargo, también creo todavía hay algunos y quizá muchos ciudadanos que sí quieren denunciar, ¿no? Hace algunos días escuchaba, por ejemplo, algunos ciudadanos del distrito de Conchucos, en la provincia de Payasca, en la región Ancash, que señalaban que querían denunciar, que habían llegado a la fiscalía, habían presentado unas denuncias sobre presuntos actos de corrupción en su municipio, pero que cuando tocaban las puertas del Ministerio Público, el Ministerio Público les decía, esto es reservado, nosotros no le podemos dar información a ustedes, y entonces ellos sentían que su denuncia no avanzaba, ¿no? Entonces, esto nos da, obviamente, nos deja claro que los testigos más cercanos de lo que pasa, por ejemplo, en las obras o los presuntos actos de corrupción en las obras, son los ciudadanos. ¿Cómo podemos hacer para aquellos ciudadanos que sí quieren denunciar puedan alertar estos casos y sobre todo que estas alertas lleguen a quienes deben tomar acciones, Samuel? Mira, el tema de la denuncia es otro de los enormes retos que tenemos, ¿ya? Nuevamente me remito a nuestras encuestas. En la última edición le preguntamos a aquellas personas que habían sido víctimas o testigos directos de un caso de corrupción en los últimos 12 meses, ¿ya? Y del grupo que nos dijo que sí, efectivamente habían sido víctimas o testigos directos, les preguntamos si habían hecho la denuncia. Y solamente 7% de testigos y víctimas directas hicieron la denuncia del acto de corrupción, ¿ya? ¿Por qué no lo hacen? No lo hacen porque tienen miedo, ¿no? O sea, tienen miedo de que haya represalias. No lo hacen porque tienen la seguridad de que no va a pasar nada, de que es una pérdida de tiempo, ¿no? O no lo hacen, un tercer grupo no lo hace porque, digamos, participaron activamente, ¿ya? Del caso de corrupción. Es decir, ellos pagaron la coima, ellos dieron la propina, ¿no? Entonces les beneficia como no tiene sentido denunciarlo, ¿ya? Concentrémonos en los dos primeros grupos, los que tienen miedo y los que creen que no va a pasar nada, ¿no? Allí hay problemas bien serios en nuestro país, ¿no? En
empezando por algo que tú señalabas, esta gente que va a la fiscalía y quiere saber en qué está su denuncia, efectivamente no puede, porque, porque legalmente, ¿no? No es que tú eres un denunciante, o sea, tú denuncias y una vez que denuncias ahí quedó, ahí tu participación ahí queda, te conviertes en un testigo y la fiscalía te puede llamar si es que si es que le parece relevante dentro de su estrategia de investigación que vas a aportar algo más, ¿no? Te llama como testigo o no, ¿no? Pero tú ya, una vez que haces tu denuncia, ahí queda, ya no puedes saber qué va a pasar, tú no tienes derecho a exigir qué va a pasar con eso, entonces ahí hay un cambio de enfoque que debiéramos empezar a pensar en debatir en serio, ¿no? Y esto se relaciona con algo, yo no soy abogado, probablemente si hay abogados acá en la sala, podríamos conversarlo, pero en el Perú, el afectado por un acto de corrupción no son las personas, no somos los individuos, ¿ya? Legalmente es la administración pública, ¿ya? ¿No? El afectado por un acto de corrupción es la administración pública. Por eso, cuando hay un proceso de corrupción, una sentencia y una reparación civil, la reparación civil va al Estado, ¿no? No va a los individuos, ¿ya? No va a las personas que denunciaron, no va a los beneficiarios de una obra mal hecha, a los no beneficiarios de una obra mal hecha. No, la reparación no va para ellos, ¿no? Va a las arcas del Estado. Entonces ahí hay un cambio mayor que debiéramos empezar a discutir si es que queremos empezar a cambiar esta situación de la denuncia, ¿no? Pero es una discusión un poco más de fondo. En el corto plazo, en lo inmediato, se necesita, para empezar, garantizarle anonimato a la persona que se acerca a una entidad pública a decir, oye, está pasando esto, ¿ya? Tienes que necesitar, en vez de que su nombre se filtre por todos lados y tenga pues miedo con razón de presentar su denuncia, ¿no? Porque pues, sabe que puede verse expuesto a ataques o a hostilidades, ¿no? Entonces, eso en lo inmediato, medidas de garantía, medidas de protección efectivas, ¿no? En la Fiscalía existe una unidad de protección a víctimas y testigos, pero tiene unos recursos muy limitados y unas capacidades muy limitadas. Recientemente, este año, se ha adoptado un mecanismo intersectorial para proteger a defensores de derechos humanos, pero los denunciantes de corrupción no están considerados dentro de ese mecanismo de protección. Aquí hay un espacio para una reforma inmediata, porque la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción define a la corrupción como en sus efectos, como afectando los derechos humanos. Entonces hay un canal clarísimo para poder considerar a los denunciantes de actos de corrupción como defensores también de derechos humanos y que por lo tanto podrían beneficiarse de este mecanismo que está en vigencia desde este año, ¿no? Pero en fin, hay muchas otras cosas que se pueden ir mejorando y nos quedaría muy chico el espacio, pero señalo solamente estas que me parecen las más importantes ahorita, ¿no? Bien, en esa misma línea, Osvaldo, ¿qué recomendaciones darías para que la ciudadanía de algún modo esté más involucrada en detectar presuntas irregularidades, por ejemplo, en la ejecución presupuestal o alertar de posibles casos de corrupción? Sí, a ver. Primero no quería dejar de mencionar, en línea con lo que también Samuel ha dicho, porque uno empieza a decir, bueno, un camino es resolver esto, y cuando en eso uno encuentra que hay una pared ahí que no te deja continuar, ¿no? Yo escucho a Samuel y dice, bueno, también se puede hacer esto, pero bueno, esto es difícil y todas son paredes, dificultades, y es evidente que desafortunadamente el sistema político en el Perú, pues no tiene ninguna intención de cambiar este tema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo sí creo que hay espacio para hacer cosas desde la sociedad civil, ¿no? Y desde el periodismo, ¿no? Creo que son claramente los actores clave para cambiar este comportamiento, al menos en este momento en donde está muy entrampado y que pueda generar posteriormente cambios un poco más de reglas, ¿no?
Pero, y ahí no quería, ya falta poco tiempo, no quería dejar de mencionar este experimento que hizo Proética junto con Paul Lagunes, que él es un profesor de la Universidad de Columbia, que por cierto también es investigador asociado de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y lo que ellos hicieron, mira qué interesante, empezaron, digamos, de manera aleatoria a un grupo de distritos le empezaron a mandar cartas indicando que la Contraloría, eso estaba obviamente organizado junto con la Contraloría, que la Contraloría Proética y la Contraloría iban a revisar, ¿no es cierto?, la ejecución de esa obra. En el grupo que no recibió esa carta, bueno, sencillamente se le da un poco un mensaje más sencillo. Lo interesante es que aquellos distritos o obras que recibieron la carta indicando que iba a haber una mayor revisión, un mayor escrutinio de sus acciones, tuvieron dos efectos concretos. El primero, se redujo el tiempo y acá me puedes corregir, Samuel, pero si no me equivoco, se redujo el tiempo de la ejecución de la obra y se redujo el gasto, digamos, cuánto costó la obra. Miren qué sencillo, con cartas, ¿no es cierto?, para los que ejecutan la obra. Evidentemente, esto, para que pueda ser continuo en el tiempo, tiene que tener castigos para los que no cumplan, no tiene que haber repercusiones, pero ahí uno puede encontrar un ejemplo concreto a través de este experimento de cómo la sociedad civil con vigilancia puede realmente generar cambios concretos, ¿no? Entonces, en aquellas localidades que recibieron cartas, Proética, Polagunes, la Contraloría, lograron ayudar a las personas, porque esas personas tuvieron ese servicio público, tuvieron esa obra concluida, pero además a un menor costo, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? La vigilancia, creo que es lo único que podemos hacer en este punto, ¿no? Interesante Si me permite, esta Clarice, experiencia. Sí, por favor, Samuel, cuéntanos un poco más de detalles. sí, sí, no, en realidad Osvaldo ha contado lo esencial. Simplemente yo quería subrayar el punto de que el ejercicio finalmente fue apoyado por un monitoreo efectivo, es decir, a los que les mandamos las cartas advirtiéndoles que íbamos a hacer monitoreo, les mandamos cartas de seguimiento haciéndoles saber que efectivamente estamos haciendo monitoreo, ¿no? Utilizando la información disponible, es decir, la página del MEF, el Infobras, la página de inversiones, en fin, ¿no? Se les hacía llegar, oye, estamos viendo tu obra, incluso Google Maps, ¿no? Eh, entonces aumentas la sensación sobre las autoridades de que están siendo vigiladas. Pero hay algunos puntos que son importantes señalar. Nosotros somos una organización, digamos, especializada, ¿no? Entonces tenemos capacidad para poder leer toda esta información que, como decías al inicio, puede resultar medio críptica para un ciudadano que no está metido en estos temas, ¿no? Y que tiene ganas de hacer las cosas. Entonces, para aumentar el volumen de estos ejercicios, ¿no? Para proyectar estos ejercicios a mayor escala, se necesita masticar la información, ¿no? Ponerla de forma más accesible, ¿no? Y eso es como que el primer paso, ¿no? Y eso es un paso necesario. Mientras tanto, pues ONGs, academia, podemos tratar de ir traduciendo y lo que hacen ustedes en Ojo Público y otros medios de comunicación, traduciendo información es clave, ¿no? Pero sin duda, frente al gran reto, todavía resulta insuficiente, ¿no? Pero hay que insistir en esa línea que ha demostrado científicamente que es efectiva, ¿no? Así como la corrupción se ha vuelto casi un problema de todo el sistema y que lo vemos en nuestra vida cotidiana, en las noticias, en la administración pública, creo que también hay muchas soluciones para hacerle frente desde nuestros cotidianos, desde nuestros barrios, desde nuestras comunidades. Y
también desde el trabajo que ustedes vienen haciendo desde Proética. Muchísimas gracias a ambos. Nos quedamos, Magali y yo, con muchas más preguntas para hacerles, pero el tiempo nos ha ganado y definitivamente conversaciones como estas nos ayudan a nosotras también a entender que lo que pasa en nuestra región no es un caso aislado y que también las cosas que hacemos para evidenciar estos casos de corrupción funcionan y que también de alguna manera las autoridades saben que nosotras y como periodistas, como lo que nos toca, vamos a seguir vigilantes a sus labores y ahora que se nos viene el gran reto de las elecciones municipales y regionales del próximo año. A modo de despedida, por favor, quisiera que primero, empezando por Osvaldo, nos des un mensaje pequeñito para nuestros oyentes. Sino primero agradecer la oportunidad de conversar. También volver a recalcar que la corrupción puede parecer un monstruo gigante y lejano, pero en realidad todos tenemos la capacidad de poder combatirlo. Y lo podemos combatir con pequeñas acciones como qué le enseñamos a nuestros hijos para justamente, como decía Samuel, evitar que se normalice la corrupción, ¿no? Porque al menos a esas personas que evidentemente son corruptas, al menos debería haber pues un repudio social, ¿no? Entonces, lo primero, al menos en la educación, para no normalizar la corrupción, pero luego desde nuestro espacio, los periodistas haciendo la investigación acuciosa que deben hacer, las ONGs como Proética generando información, los otros think tanks, como por ejemplo redes, intentando traducir esa información que ustedes brillantemente generan para que sea accesible también, más fácil a la población, ¿no? Hace poco se ha anunciado el lanzamiento de un laboratorio contra la corrupción en Grade, así que nada, yo creo que cada uno tiene una oportunidad para hacer algo contra la corrupción. Entonces, yo quiero quedarme con esa idea y a pesar que también, no quiero irme, porque claro, he dado muchas cifras que podrían generar pesadumbre, ¿no? Yo quiero irme con una nota optimista y pensar que esto lo vamos a poder combatir, ¿no? El Perú ha tenido muchas dificultades y hemos sido capaces de salir adelante de ellas. Y yo creo que esta corrupción que se ha enquistado, está enquistada claramente en el Estado, en los gobiernos regionales, también podremos superarla. Pero que necesitamos el concurso de todos, ¿no es cierto? Todos los miembros de la sociedad civil, de la academia, del cuarto poder, el periodismo, etcétera, etcétera. Eso, un poco de optimismo. Muchísimas gracias por tu intervención y por tu participación, Osvaldo. Nos vamos con muchas cifras, pero también con muchísimos aprendizajes. Por favor, Samuel, a modo de despedida, un mensaje cortito. Sí, bueno, a ver, para seguir en la línea optimista que marca Osvaldo, eh, podemos pensar que esto es una fatalidad, ¿ya? O tendemos a pensar que esto es una fatalidad, pero recientemente están empezando a surgir estudios en otras latitudes sobre países que actualmente son percibidos como muy íntegros, ¿no? O con situaciones de corrupción muy controlada. Países nórdicos, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, en fin. Eh, que en algún momento tuvieron sus casos de corrupción, pues, desatados, desbocados. Era, ¿no? El reino de la impunidad, ¿no? Y cómo en algún momento empezaron a cambiar, empezaron a transformarse, ¿no? Empezaron a volverse estas sociedades donde la ética pública se vuelve un valor fundamental de la relación entre ciudadanos, Estado, sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas, qué lecciones nos están dando estos estudios? Básicamente, bueno, varias de las cosas que hemos señalado, ¿no? Ejercicios de rendición de cuentas, ¿no? Una ciudadanía cada vez más empoderada, exigiendo información, ¿no? Plantándole cara a sus autoridades, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto es fundamental, una modernización
del servicio civil, ¿no? Y esto es algo que no hemos hablado, pero es fundamental y ha sido fundamental, por lo menos en los estudios que se vienen realizando, en contribuir a ampliar la cultura de la legalidad, ¿no? La cultura cívica, en la medida en que tiendes un servicio civil moderno, sin depender del poder político, ¿no? Sin estar influenciado por el poder político, poder económico, ¿no? Entonces, esto ayuda a transformaciones culturales de largo plazo que le dan pues, sostenibilidad a los cambios. Entonces, no, no nos desanimemos, el proceso no es corto, son procesos de mediano y largo plazo, pero saber que va por ahí la cosa ayuda por lo menos a tener un norte, una ruta, ¿no? Y bueno, gracias a ustedes por la invitación y un gusto conversar con ustedes, con escuchar a Osvaldo y gracias por la atención a los participantes, las participantes. Gracias, Samuel. Qué bueno, Osvaldo, Samuel, de verdad que no nos quedemos con la fatalidad, ¿no? Sino más bien con el optimismo y sobre todo, diría yo, con el reto, ¿no? Con el reto de seguir adelante en la lucha contra la corrupción. Bueno, queremos agradecer también a nuestros participantes, a todas las personas que nos han estado escuchando y nos vamos a quedar con eso, ¿no? Con ese reto. Gracias, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a nuestros invitados que se han podido conectar a este espacio de ojo público en el que buscamos informar, reflexionar y analizar los hechos más importantes de las regiones del Perú. También queremos agradecer a todos nuestros seguidores que se han podido sumar a esta transmisión. Nos reencontramos el siguiente miércoles con un nuevo tema en qué está pasando en regiones. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias, Clarice, muchas gracias, Samuel, y muchas gracias, Magali, por brindarnos esta sesión de estos Space OP de ojo público, ¿no? Y con esta edición, la de los miércoles, de qué está pasando en regiones. Y también quería agradecer a las más de 200 personas que han estado conectadas a lo largo de esta hora de programa y a todos los que no solo nos escuchan ahora, sino nos pueden escuchar mañana o durante la semana. Queremos recordarles que lo pueden hacer desde nuestras cuentas de Spotify o también desde nuestra cuenta de SoundCloud y YouTube. Y buenas noches y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Samuel. Perdón, Osvaldo. Nos Gracias, hasta reencontramos la luego, un siguiente gusto. semana. Gracias. Gracias. Buenas noches.